Buenos días compañeros, mi nombre es Alexander Domínguez. El día de hoy les voy a exponer sobre evaluación primaria en primeros auxilios. La evaluación primaria consiste en reconocer las situaciones que suponen un peligro vital a un paciente o a una persona herida. Primero lo que debemos hacer es comprobar la conciencia de esta persona, comprobar la respiración, comprobar el pulso y buscar posibles hemorragias. Exploración de la víctima. Exploración primaria. ¿Qué se tiene que explorar? Se tiene que revisar primero los signos vitales, respuesta a estímulos, que es la conciencia, si hay movimientos torácicos, la respiración. Cuando hablamos de tórax estamos hablando de la respiración, si hay pulso carotideo, tanto a pulso, siempre se debe realizar en este orden: conciencia, respiración, pulso. ¿Listo? No se debe empezar de pulso, respiración a conciencia, siempre se debe llevar la secuencia para una evaluación primaria en primeros auxilios. Tenemos aquí un caso, tenemos un paciente o una persona herida, entonces le hacemos 3 preguntas básicas. La primera: ¿qué le pasa? ¿Me oye o se encuentra bien? ¿Listo? La víctima puede contestar o no puede contestar. Si la persona contesta y mantiene las constantes vitales, conciencia, respiración e impulso en ese mismo orden, se pasa a una exploración secundaria. Si la persona no contesta, tenemos que tomar otras alternativas como pellizcarlo o hacerle estímulos agresivos, pellizcarlo en la axila o en el trapecio, observando si tiene reacciones como gemidos, apertura de los ojos o movimientos de la cabeza. Si no existen estos estímulos, el paciente está inconsciente o a veces pueden entrar en shock. Tenemos la norma AVDN. Como A tenemos alerta en vigilancia consciente. V responde a la voz cuando se le habla. D responde solo a estímulos dolorosos, como se lo venía explicando anteriormente, lo del pellizco en la axila o lo del pellizco en el trapecio. N, no hay respuesta a ningún estímulo, y es cuando se determina que el paciente ha entrado en shock o está inconsciente. Podemos tener varias respuestas a nivel verbal, ya que el paciente no hable o los sonidos son incomprensibles. También puede tener un lenguaje confuso o el lenguaje del herido puede ser normal. La apertura ocular. El paciente puede estar inconsciente, no puede abrir los ojos o solo lo hace al dolor o al hablarle, al recibir estímulos de tacto o de oído. Los abre espontáneamente. También los ojos, obviamente. La respuesta motora, movimientos. No hay movimientos, puede ser uno de los signos en ese momento. Movimientos de flexión o extensión anormales. La persona que está herida puede presentar movimientos no voluntarios en ese momento. Movimientos que son orientados, voluntarios, o obedece a órdenes que uno le indique como prestador de primeros auxilios en valoración primaria, que uno le indique al paciente que realice algún movimiento, entonces este lo realiza. Así se entiende, obedece a órdenes para respuesta motora. Tenemos la escala de Glasgow. Como les venía mencionando en la diapositiva anterior, la apertura de los ojos se mide de 1 a 4, siendo 1 ausente y 4 espontáneo. 2, estímulo doloroso, y 3, estímulo verbal. A la reacción verbal puede ser ausente. Quinto, puede ser orientado, que es un término bueno para la persona, pues, que no nos representa una segunda valoración. 3, pueden ser palabras inapropiadas, que no, pues, dependiendo del shock que haya tenido la persona, pues cada persona asimila o reacciona de una manera diferente. O conversaciones confusas, puede estar
divariando dentro de lo que le haya sucedido. La respuesta motoras puede ser ausente como primer punto, o sea, lo menos. 6, obedece a órdenes, que ya puede ser algo más notorio, que la persona representa menos significancia pues, de afectación en el accidente o la prestación de los primeros auxilios. Tiene una presión anormal. 3, 5, localiza el dolor. Y 4, tiene una flexión al dolor. Tenemos el reflejo pupilar. Normalmente las pupilas se contraen al estímulo de la luz. Si ambas pupilas están más grandes de lo normal, o sea, dilatadas, la lesión o la enfermedad se puede indicar shock o hemorragia severa, agotamiento por calor o drogas tales como cocaína o anfetaminas. Si ambas pupilas están más pequeñas de lo normal, o sea, contraídas, la causa puede ser una insolación o el uso de drogas como narcóticos. Si las pupilas no son de igual tamaño, podemos sospechar un traumatismo craneal o una parálisis cerebral. Tenemos tres formas básicamente de explorar el reflejo pupilar. Si poseemos una linterna pequeña, podemos alumbrar con el haz del ojo directamente al ojo y observar cómo la pupila se contrae. Eso es uno de los primeros signos de exploración o formas de exploración para revisar la contracción pupilar. Si no posee este elemento productor de luz, abra intempestivamente el párpado superior y observe la misma reacción. O sea, si no tenemos la linterna, podemos abrir el párpado superior y allí podemos observar que la pupila se contrae. Si no hay contracción de una o de ninguna de las dos pupilas, sospeche de daño neurológico grave. Si ninguna de estas dos, ya con la linterna o abriendo usted manualmente el párpado, no nota ninguna de esta contracción en la pupila, podemos sospechar un daño neurológico grave en la persona afectada. Exploración de la respiración. Como valoración primaria en primeros auxilios tenemos ver movimientos torácicos, como los mencionaba inicialmente, oír la respiración del lesionado, tenemos que tener todos los sentidos puestos allí, y sentir el aliento en la mejilla. Como se puede ver allí en la imagen, tenemos una persona que le está aplicando todos los sentidos, está viendo los movimientos, está sintiendo y está oyendo la respiración del lesionado. Tenemos un procedimiento básico para controlar la respiración. Deben contarse los movimientos respiratorios tomando la inspiración y la expiración como una sola respiración. Inspiramos, expiramos. Ahí se cuenta como una sola respiración. ¿Listo? Debemos de tener eso en cuenta para controlar y medir la respiración. Colocar al lesionado en posición cómoda, acostado, en caso de vómito, con la cabeza hacia un lado. El paciente, si está presentando vómito, no se puede poner boca arriba, ya que por medio de la respiración se puede ahogar y el canal de la tráquea se puede llenar de este líquido, pues como lo mencionamos, vómito, y puede generar un ahogo prematuro. Bueno, la recomendación es aflojar las prendas de vestir, iniciar un control en la respiración, observando el tórax y el abdomen, de preferencia después de haber tomado el pulso, para que al lesionado no se dé cuenta y evitar que cambie el ritmo de respiración. Contar las respiraciones por minuto utilizando un reloj con segundero, muy importante. Anotar la cifra para verificar los cambios y dar estos datos cuando se lleve el lesionado al centro asistencial. Como se nos mencionaba, es una inspección primaria. Cifras normales de la respiración dependen de 4 factores, básicamente, del ejercicio. La actividad muscular produce un aumento temporal de la frecuencia cardíaca, ya como todos lo sabemos. El sexo, es la mujer
tiende a tener una respiración más rápida que el hombre, está comprobado científicamente. La hemorragia aumenta la frecuencia respiratoria, ya que la medida de que si tú estás perdiendo mucha sangre o el lesionado está perdiendo mucha sangre, el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo es aumentar la frecuencia respiratoria para que esta sangre sea bombeada, el poco de sangre que queda dentro del cuerpo se bombee más rápidamente y cubra la necesidad del cuerpo para mantenerse en vida. Como ya lo mencionábamos anteriormente, pues la edad, a medida que la edad aumenta, la frecuencia respiratoria tiende a disminuir. Cifras normales de la respiración en niños de meses son 30 respiraciones por minuto. De niños hasta 6 años son 26 respiraciones por minuto. Y en adultos va de entre 12 a 15 respiraciones por minuto. En los ancianos, como se nos mencionaba, en la edad, entre mayor edad, la frecuencia respiratoria tiende a disminuir, está por debajo de las 12 respiraciones por minuto. Exploración del funcionamiento cardíaco. El pulso se explora siempre en la arteria carótida. ¿Listo? En los recién nacidos y en los obesos se toma en la arteria humeral. Tenemos aquí en el húmero. ¿Listo? Debemos observar si el pulso es rítmico, regular y la frecuencia. El pulso es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de sangre bombeada al corazón. El pulso se controla para determinar el funcionamiento del corazón. El pulso sufre modificaciones cuando el volumen de la sangre bombeada por el corazón disminuye o cuando hay cambios de elasticidad en las arterias, como se lo mencionaba anteriormente. Cuando el volumen de la sangre bombeada por el corazón disminuye, tomar el pulso es un método rápido y sencillo para valorar el estado del lesionado. Las cifras normales del pulso también depende de edades o de factores. Para las madres lactantes va de 130 a 140 pulsaciones por minuto. Entre los niños va de 80 a 100 pulsaciones. En adultos va de 72 a 80 y en ancianos es de 60 o menor las pulsaciones por minuto. Tenemos aquí puntos para tomar el pulso. El pulso se puede tomar en cualquier arteria superficial que pueda tener contacto o pueda ser comprimida contra un hueso. Aquí podemos ver en la imagen, en la sien podemos tomar el pulso, que es el temporal. En el cuello, carotideo, ¿listo? La que tenemos aquí al lado de la manzana de Adán. En el hueco clavicular o la subclavícula, también en el centro de aquí de la clavícula podemos tomar también el pulso. En la parte interna del brazo, el humeral, aunque no es tan recomendable. En la parte interna del pliegue del codo, en la ingle, parte interna de la pierna, en el dorso del pie, como podemos observar en el pedio, en la tetilla izquierda para bebés, que ese sería el apical, en esta parte de por acá, donde está ubicado el corazón, tetilla izquierda. En los primeros auxilios, los puntos en que se controla el pulso más normal son el radial y el carotideo. Como lo mencionaba, el radial, que es el que se toma aquí en la muñeca, y el carotideo. Recomendaciones para tomar el pulso. Palpar la arteria con los dedos índices y medio. No palpar con el dedo pulgar, porque el pulso de este es más perceptible y confunde el suyo. Este dedo tiene un pulso mayor o es más perceptible que el pulso que tienen estos dos dedos. Siempre es recomendable tomar el pulso con estos dos dedos. No ejercer presión excesiva porque no se percibe adecuadamente. Controlar el pulso en un minuto y en un reloj con segundero. Registrar las cifras para verificar los cambios.